Ok, pues entonces oramos un momentito. ¿Sí? Una cosa. Empieza a orar tú, Luis. Ora primero. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este lindo día, Dios. Gracias por traernos aquí, sanos y salvos, mi Dios. Gracias por cuidarnos, Dios. Permite que la palabra que dé el pastor hoy la pongamos en práctica, Dios. Sí, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Gracias, Señor. mi Dios. Gracias por todas las cosas buenas y malas que nos han pasado, mi Dios. Gracias, Señor. Que son para bien. Y gracias por este lindo día, amén. Gracias, Amén. Ana Manguillo, para tú también, hermano. Ay, pastor. Por el día. Ok. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por estar reunidos. Gracias. Te doy gracias por todas las bendiciones, porque aún sin merecerlas, tú siempre estás ahí, Señor, nunca nos abandonas, siempre nos llevas de tu mano. Te doy gracias también porque en esta noche yo no pensaba en esto, pero aquí estoy. Tengo muchas cosas en mi casa, en mi cabeza, pero siempre quiero ponerte en primer lugar. Yo sé que me cuesta un poquito, pero tengo que hacerlo. Te doy gracias Señor por traerme aquí, por tenerme entre esta familia, porque si no fuera así, yo no sé dónde yo estuviera. Gracias Señor, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amen. Praise the Lord. Good. All right. ¿Sí? All right. Hay tiempo para todo en la vida. Amén. Good. All right. La razón por la cual estamos reunidos aquí, Machín. Machi. All right. Okay. Es porque, pues, los que aquí estamos, en un momento dado de nuestras vidas, Dios tocó nuestros corazones y Dios nos atrajo hacia Jesucristo y le confesamos a Él como el Salvador de nuestras almas, de nuestra alma y el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, luego de eso, pues, Dios comenzó a trabajar en la vida de nosotros. Estoy hablando contigo, pero estoy hablando con todos los que están aquí también, ¿ok? Simplemente te lo menciono a ti, ¿verdad? Pero para todos, para que veamos la razón por la cual estemos aquí. Y mira, Virginia, mira, aquí hay espacio, hermana, al lado de la hermana Gloria, que está bien solita. ¿Right? Right? Okay. Hermana Gloria, porque no tomes personal contra ella, ¿sabes? Porque Ivonne te quiere mucho. ¿Verdad? Okay, tranquilo, ¿verdad? Okay. So, y luego de eso, pues, Dios empezó a trabajar en la vida de nosotros y nosotros empezamos a entender unas cosas que anteriormente no entendíamos y empezamos a ver cosas en la vida nuestra, aspectos de la vida de nosotros, nuestras relaciones, cómo tratábamos con las personas que nos eran hostiles, cómo bregábamos con las personas que nos herían, cómo atendíamos a nuestros hijos, cómo les respondíamos a nuestras esposas, a nuestro esposo. Todas esas cosas que antes de Jesucristo nosotros hacíamos de una forma, ahora Dios está cambiándonos a nosotros y ahora pues tenemos que responderle a nuestros hijos, pero lo respondemos de una forma distinta. Amén. Tenemos que darle cara a nuestros enemigos, pero ahora lo hacemos de una forma distinta. ¿Vais a ver? Dios ha ido cambiando nuestras mentes, transformando nuestro entendimiento y ahora vemos la vida de una forma distinta, ¿verdad? La mayor parte de nosotros, los que estamos aquí en esta noche, es bien poco probable que hubiésemos estado en un lugar como este, un miércoles por la noche, antes de haber conocido a Jesucristo. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos aquí, esta sesión que tenemos los miércoles por la noche, se llama matete. La palabra matete quiere decir discípulo. Discípulo, un seguidor, un verdadero seguidor de alguien. En este caso, matete, seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, en esta sesión que hemos estado estudiando en los últimos meses, en las últimas semanas,
hemos estado hablando de la respuesta del verdadero cristiano o del cristiano genuino a las posesiones, la prosperidad y al evangelio. ¿Cómo nosotros debemos responder a eso? Antes de Jesucristo, en nuestra vida, nosotros respondíamos a las posesiones, a la prosperidad, a las cosas materiales, right? ¿Sabes? De una forma en particular. Ahora, Dios te bendiga. Ahora que Cristo está en la vida de nosotros y nosotros estamos en Cristo, pues ahora nosotros pues respondemos a esas cosas de una forma distinta, right? De eso es que se trata. ¿Cómo es que nosotros debemos responder a eso? ¿Cómo debemos procesar? ¿Cómo debemos interactuar? ¿Cómo debe ser nuestra interacción con las cosas materiales, con las posesiones, con la prosperidad, con el consumismo, ¿verdad? Que tenemos en la cultura nuestra, con el materialismo, ¿verdad? Una de las cosas que hemos estado viendo es que hemos reconocido que tenemos un enemigo común que se llama consumismo, ¿right? ¿Cierto? Right? Un enemigo en esta cultura, pues, está diseñada para esclavizarnos con el consumismo. El materialismo es Dios de este mundo. Amén. Además, en la cultura donde nosotros vivimos, hemos tenido el privilegio de vivir aquí. Hay un sinnúmero de cosas buenas, pero hay un sinnúmero de cosas que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, y el materialismo es una de ellas. So, lo que estamos viendo entonces es, a través de este estudio, es que la clave para nosotros poder vencer estos enemigos, consumismo y materialismo, simplemente está en nosotros poder discernir. Por eso que estamos estudiando todas estas cosas en el Antiguo Testamento, de los diezmos, de todas estas cosas que vimos previamente, ¿verdad? ¿Sabes? No. Que nosotros podamos discernir otra vez que Jesucristo todo lo satisface. Amén. ¿Sabes? A través de nuestro estudio de la palabra de Dios, Wilman y Mayra, ¿sabes? De toda esta repetición, de todas estas cosas que hemos ya aprendido, escuchado previamente, lo que queremos es permitir que la palabra de Dios nos ayude a poder superar, a poder vencer estos enemigos que nosotros tenemos, otra vez, consumismo, right? Y el materialismo que hay en la cultura nuestra, a través de poder discernir, que nosotros lleguemos a un punto que nos demos cuenta que el Señor Jesucristo todo lo satisface. Amén. Todo lo satisface. En Él, en la persona de Jesucristo, están encerradas todas las cosas que usted y yo necesitamos para vivir una vida de satisfacción, para estar verdaderamente satisfechos. Una iglesia no provee eso. Una religión, sea la que sea, no provee eso. Una relación genuina y verdadera con Jesucristo en el daily basis, en el diario vivir, sí provee esa satisfacción. Amén. Right? Entonces, por eso es que hemos estado estudiando. La posición bíblica que quiero que veamos otra vez se encuentra en Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12. Ahí nos habla acerca del apóstol Pablo y uno de sus ayudantes Silas en su gestión del ministerio, y menciona una ciudad y unas personas que vivían en esa ciudad, que eran creyentes, que tenían unas características que eran idóneas, ¿right? Que eran dignas de copiar, ¿sabes? Algo hacían estas personas que les permite a ellos ser considerados de una forma de excelencia. Veamos entonces lo que dice. Inmediatamente, otra vez, capítulo 17 de Hechos, versículos del 10 al 12. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Berea, right? Eso era una ciudad, right? En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos, porque ya hemos dicho varias veces que parte de la estrategia del apóstol Pablo desde el comienzo era donde quiera que él iba, ¿qué hacía? ¿Iba a dónde? Iba a predicar a la sinagoga, right? ¿Sabes? Si en la sinagoga no lo recibían, como era por lo regular sucedía eso, pues entonces él se iba a the open market, right? A la plaza pública, a los lugares donde él podía alcanzar a otras personas. Pero él iba directamente, en primera instancia, a la sinagoga, y es lo que hace cuando va a Berea, right? Así que dice, en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Estos,
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Se está refiriendo a las personas que vivían en Berea, right? Eran más nobles, eran más loables, right? Eran más aceptables, eran más encomiables, eran más dignos de ser imitados, si usted quiere. Todas esas cosas, frases que acabo de decir, es lo que esta palabra nobles en el idioma griego quiere comunicar. Estas personas eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y la razón por la cual era de esa forma fue porque recibieron la palabra, está la palabra de Dios, lo que se les estaba enseñando con toda solicitud. Solicitud implica con una actitud de give it to me, I want it, ¿sabes? Eager, right? ¿Sabes? Deseoso, ¿sabes? Era algo que ellos valorizaban, right? Entonces, la forma que ellos expresaban lo valioso que esa escritura era para ellos era escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, right? Estas personas, cuando escuchaban la enseñanza, esas personas filtraban esa enseñanza a través de la escritura que ellos tenían accesibles en ese momento. Y la razón por la cual volvemos a leer esto es por lo siguiente, es porque ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén. Okay? So, eso es todo lo que usted escuche, usted debe filtrarlo a través de la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios, a ver si la palabra de Dios confirma o respalda o rechaza lo que usted está escuchando. Amén. 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 Entonces, más importante todavía es el hecho de que los asuntos que estamos tratando y que volvemos a tratar en esta noche son asuntos altamente relevantes y del diario vivir, ¿sabes? Estamos hablando en el periódico de hoy, ¿sabes? De lo que está sucediendo en el día de hoy, en el lugar donde nos ha tocado vivir. Yo diría que en todo el mundo, la cuestión económica, la cuestión del dinero, la cuestión material es uno de los asuntos, de los aspectos de la vida que más prioridad tiene, ¿verdad? ¿Sabes? Que más se discute, que más peso tiene, inclusive en la argumentación ya sea de políticos o hasta de religiosos, ¿verdad? Que como estamos viendo, pues el cristianismo no está exento de eso también, ¿ok? Así que lo que yo le exhorto en esta breve introducción es que, pues, entienda que lo que estamos considerando es algo que es altamente importante, relevante, y que la función suya y mía es escuchar, como estamos haciendo, reunirnos, como dice la Escritura, ¿verdad? Congregarnos, ¿no? Como otros no lo hacen, pero al mismo tiempo, pues tener esa actitud que tenían las personas de Berea, los cristianos de Berea, ¿verdad? Que recibían la palabra con solicitud, ¿sí? Yo voy aquí no porque me siento bien al lado de Juan o al lado de Luis y son mis panas, me siento bien chévere y me hacen reír y me quieren mucho, me dicen qué lindo te veo o lo que sea, sino que yo vengo pues porque yo tengo apetito, yo deseo escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme? Y otra vez, ¿y qué es lo que Dios tiene que decirme sobre este asunto que provoca tanto dolor de cabeza en tu matrimonio? ¿Sí o no? Right? Tanto estrés causa, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Qué es lo que Dios dice sobre este particular? Ok, so, en los últimos dos miércoles hemos estado considerando en sus notas, es un insert que les dimos, ¿verdad? El insert que dice 7 razones bíblicas para diezmar y para ir más allá del diezmo. ¿Por qué hemos estado hablando de eso? Pues porque hemos estado estudiando qué dice la Escritura, la Biblia, en el Antiguo Testamento con relación al dinero, las finanzas, ¿verdad? ¿Sabes? Particularmente acerca de una cuestión que se llama diezmo, ¿right? Ok, entonces lo hemos estado estudiando pues porque queremos estudiar qué es lo que dice Dios en el Antiguo Testamento para poder discernir cómo tenemos que bregar nosotros en el día de hoy, ¿right? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Right? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque el Nuevo Testamento nos dice, según Timoteo,
que toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura se refiere a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. No, I'm right. No, porque no soy Trump, right? Okay, I'm right, you're wrong, okay? No. Pero en este particular estoy en lo correcto, porque cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a la escritura del Antiguo Testamento. ¿Right? ¿Perdón? Claro, ¿sabes? La escritura que ellos tienen, en ese momento que Pablo está hablando, el Nuevo Testamento no está escrito. ¿Amén? Amén. ¿Yes or no? You don't know? No está escrito, ¿sabes? Está escrito, la escritura que ellos tienen en ese momento, el Antiguo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿right? Okay? Y mayormente se está haciendo referencia a la escritura del Antiguo Testamento. No es que el Nuevo Testamento no sea inspirado por Dios, pero Pablo está haciendo referencia a eso, ¿right? A esa escritura, ¿right? ¿Sabes? Igualmente Pedro, cuando habla de toda la escritura que fue inspirada por Dios también, pues, como Dios inspiró a hombres en el pasado, hablando del Antiguo Testamento. Y la razón por la cual menciono eso es porque nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿right? Y aunque el Antiguo Testamento tiene un sinnúmero de cosas que solamente aplicaban para ¿quiénes? Para el Antiguo Testamento. Para el pueblo de Israel, para los judíos, ¿right? Porque ese es el testamento de ellos, el pacto de ellos. Aun cuando la inmensa mayoría de lo que dice ahí solamente aplica para ellos, hay principios, amén, hay conceptos, ideas, verdades que aplican para nosotros en el día de hoy, siempre y cuando el Nuevo Testamento los respalde, amén. Eso es lo que hemos estado discutiendo. Uno me mira como, we're getting the point. Por eso lo hemos repetido en los últimos como 2 o 3 meses, cada vez que nos reunimos, hemos repetido lo mismo. Y entonces, pues hemos estudiado la cuestión de la ley, ¿verdad? Hay una ley en el Antiguo Testamento y aunque mucho de eso no tiene que ver con nosotros, aún continúa siendo la palabra de Dios. Amén. Y es inspirada por Dios, ¿right? Okay. Pero lo que hemos estado estudiando la última semana es la cuestión de las leyes con relación a los diezmos. Amén. Amén. Entonces, hemos estado considerando este insert, ¿cómo se dice insert en español? Anexo, there you go, anexo. Este anexo, son estas 2 páginas que no tienen número en la parte de abajo, right? Okay. ¿Se da cuenta? Right? ¿Sabe? Pues, porque queremos pues pegar con este asunto del diezmo. Además, porque en el día de hoy, en todas estas teologías de prosperidad y superfe y toda esta cuestión que hay en la televisión de los supuestos cristianos, del láser, del TVN, del God Channel y todo ese número de cosas, una de las cosas que estas personas hacen es basar sus argumentos para sacarle dinero a la gente en pasajes del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Right? Y uno de los que más se nutren son los pasajes acerca del diezmo. Vimos qué dice la Escritura y vamos a regresar luego de esto a lo que la Escritura nos dice, pero entendemos que era saludable poder ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento con relación a este asunto en particular. Por eso es que tiene en sus manos ese anexo que dice 7 razones bíblicas para diezmar y para ir más allá del diezmo. Entonces, lo que hemos visto, ya lo hemos cubierto casi todas, nos faltan un par de ellas. Primero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué es una razón bíblica para diezmar y para ir más allá del diezmo? Pues porque deseamos buscar un principio del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que vimos, otra vez, en sus notas, ¿verdad? Una de las cosas que vimos fue que el concepto del diezmo era una práctica, primero, que Dios se agradaba de la misma y la cual estaba presente muchísimo antes de que Dios, por medio de Moisés, nos diese la ley mosaica. Esa misma, la mosaica, ¿verdad? ¿Sabes? Mucho antes, ¿verdad? Hay un principio ahí que agrada a Dios, que trae bienestar al pueblo de Dios, y sobre todo que Dios se agrada del mismo. Y entonces, pues nosotros mantenemos esta práctica porque deseamos honrar ese principio del Antiguo Testamento. La otra razón es porque honramos al Creador, que es dueño de todo, right? La Escritura dice, ¿qué es lo que dice? De Jehová es que es la tierra, la plenitud del mundo.
todo es de Él. Amén. Simplemente, ¿sabes? Eso está claro. Aquí yo no soy dueño de nada y mientras más pronto usted y yo nos demos cuenta de que no somos dueños de nada, ¿qué es lo que somos? Somos administradores. En el momento en que mi esposa Rosa y yo entendamos o entendimos el pasado, ¿verdad? Que nosotros no éramos dueños de nada, que nosotros éramos simples administradores, ella entendió eso y yo entendí eso, pues eso trajo armonía financiera en nuestro matrimonio. Amén. Y empezamos a operar ambos desde la misma perspectiva, lo que ha permitido de ser personas que le debían a cada santo una vela, como decían en mi país, ¿sabes? Que no se le fiaba absolutamente ni un hamburger, ¿sabes? Pues ser personas que por la gracia de Dios, el favor de Dios, la intervención de Dios, pues en el día de hoy pues tenemos un crédito en el contexto de este mundo excelente. Amén. ¿Vale? Amén. Pues ¿por qué fue? Pues no porque nosotros tenemos muchas propiedades, porque no tenemos propiedad de ninguna clase, sino simplemente pues porque pusimos en práctica los principios que Dios nos dio a nosotros, sobre todas las cosas, el entendimiento de que somos administradores. Entonces, si yo soy administrador de algo que le pertenece a una persona, pues yo necesito saber cómo es que esa persona espera que yo administre lo que me dé, que lo que ponga en mis manos. Amén. Amén. So that's what we've been doing. Okay? La otra razón es porque es un antídoto contra la codicia y la avaricia. El hacer esto, nuevamente, el diezmar e ir más allá del diezmo es antídoto, una cura contra estas cosas que están presentes en nuestra cultura. La cultura es una cultura donde la codicia y la avaricia, preguntas, y la codicia y la avaricia, vamos a verlas como un sinónimo, pero la misma cosa, ¿verdad? Okay. ¿Cómo usted piensa, me levanta la mano, ¿right? ¿Qué usted piensa? ¿Es una virtud o es un pecado? ¿Alguien se atreve? ¿Codicia qué? Es un pecado, exactamente, ¿right? Es un pecado, ¿right? Está bien. Pero todos sabemos que en la cultura donde nosotros vivimos, la avaricia y la codicia es una virtud, ¿right? Al punto de que tenemos figuras políticas que basan sus posiciones básicamente en eso, ¿sabes? Personas altamente avariciosas y codiciosas y prometen villas y castillas en base precisamente a eso. Right? Amén. Amén. Right, okay. Otra vez, acuérdense, la idea es que lo que estamos aprendiendo lo filtremos a través de la escritura. Pastor Edwin dijo tal cosa, pues yo quiero ver si eso es verdad o no, pues entonces yo voy a la escritura y estudio qué dice la escritura sobre ese particular. Amén. Right? Pero la idea de estudiar esto es porque lo que estamos estudiando tiene una relevancia enorme en nuestro diario vivir. Amén. Seriamente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Pues porque es un antídoto contra la avaricia y la codicia que hay en este mundo. Otra cosa que vimos es porque nos empuja a gobernar nuestros gastos que siempre se están expandiendo. ¿Right? Y ese detalle fue el más que hemos abundado y no voy a entrar nuevamente en eso, pero sabemos que nuestros gastos están constantemente expandiendo. Si me gano $200 a la semana, pues gasto $200, ¿sabes? Pero si se le ocurre a alguien aumentarme el salario en vez de 200 a 300, pues definitivamente pues hay que buscar la forma de gastar los otros 100. Amén. Amén. Sí. ¿Sí o no? Sí. Aquí no es, o sea, aquí no es una exageración de mi parte o de ninguno de ustedes insistir en repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo sobre este particular. Porque es algo altamente relevante. Algo que tiene un efecto nocivo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Amén. Cómo respondemos a los deseos de ellos y todo ese sinnúmero de cosas, ¿ok? Pues
Hacemos esto pues porque nos empuja, nos obliga a gobernar, right, ¿sabes? Nuestros gastos, porque estos gastos siempre se están expandiendo. La otra cosa es porque es un mecanismo por medio del cual Dios nos provoca a buenas obras. Eso lo vimos la vez pasada, cómo la Escritura nos habla de que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo en 1 y 2 Corintios particularmente habla sobre el particular. El último pasaje que vimos la vez pasada, en Tito capítulo 2, versículo 13, nos habla de Cristo en sus notas, por favor, en el versículo 14, que menciona que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de ¿qué? Buenas Celoso obras. de buenas obras. Y lo último que mencionamos la vez pasada es que en gran medida el dinero en exceso que Dios nos da, right, nos los da para que nosotros demostremos dónde está nuestro corazón. Amén. Right? El dinero que Dios provee para mis necesidades. ¿Sabes? Una promesa de Dios. Pero en adición a eso, muchas veces Dios nos da dinero en exceso, por encima de lo que nosotros necesitamos para nuestras necesidades. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Amén. Pues lo que estamos estableciendo entonces, el principio bíblico, es que Dios nos da ese dinero en exceso para que nosotros demostremos dónde está nuestro corazón Amén. al dar ese dinero en exceso para la obra del Señor. Amén. Amén. No es darlo para que el pastor, en vez de tener un Toyota, pues tenga un Mercedes o un BMW o un Lamborghini, o que el pastor, en vez de vivir en Pine Hills o en Winter Garden, ahora vaya a vivir a Heathrow. No es para eso. Amén. Amén. So, vemos entonces que es un mecanismo por medio del cual Dios nos provoca a buenas obras. A ver, Dios me prospera económicamente, no para que yo aumente mi estándar de vida, no para que yo encuentre cosas en que gastar mi dinero, sino para que yo utilice eso como un mecanismo para buenas obras. Amén. Amén. Y para que yo demuestre dónde es que está mi corazón. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, la otra cosa es porque es un mecanismo por medio del cual Dios provee para su pueblo. ¿Right? Un mecanismo por medio del cual Dios provee para su pueblo. ¿Alguien quiere leer? Dale, Juan. Levanten la mano todos los que están en la disposición esta noche de leer. Can I see your hand? Oh, praise the Lord. Good deal. Dale, Juan. Pero esto digo, Espérate, ¿todo el mundo sabe dónde estamos? Amén. ¿Dónde estamos? Segunda Corintios 9, 6, 8. Dale, sí, ok. Sí. pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Eso es una porción bíblica en el contexto nuevamente de lo dadivoso, ¿right?, que el cristiano precisa ser. Repita conmigo, los cristianos precisamos ser gente dadivosa. De eso que estamos hablando, de eso que está hablando eso ahí. Y fíjense lo que dice, ¿verdad? Sabes que este es uno de los pasajes que la primera parte de ellos, la gente, los teólogos de la prosperidad, del enlace y el TBN y todos los apóstoles que hay por ahí, todos esos superprofetas y toda esa gente, utilizan para justificar, como un mecanismo para manipular a la gente, sacarle el dinero a la gente. ¿Right? Pues cuando dice, pues,
Porque la Biblia dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Quiere decir, yo he visto un video que, si ustedes lo han visto, es de una, debe ser epístola, porque es una apóstola, ¿verdad? ¿Sabes? Una mujer que es apóstol. Right? ¿Sabes? Right? Esa señora, pues, está haciendo su predicación, creo que sé, en un sitio ahí, yo no sé qué esté. Entonces la gente empieza a traerle cosas, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Y ella pide que traigan lo que sea. O sea, trae dinero, trae tu tarjeta, trae el cheque, trae el reloj, trae pantalla, trae sortillas, trae todo lo que sea. Y esta señora tiene la desfachatez, ¿no? Amén. De cuando unas hermanas le traen una pantalla, una cosa así, dice, son para ti, hija, dele cosas buenas al Señor, ¿sabes? Entonces dice, ahora, lo primero son las ofrendas de 1000, ¿right? ¿Sabes? Y hay un hermano que trae una ofrenda de 100 y la señora dice, no, eso es para después, ¿sabes? Ahora estamos con las de 1000, ¿entiendes? So, pasajes como este son utilizados por esas personas. Pero escuche, por favor, escuche, es importante. El hecho de que esas personas utilicen pasajes como esos no quiere decir que nosotros pues no los vamos a tocar. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir qué es lo que esos pasajes comunican en su contexto. ¿Amén? Amén. Porque están en la Escritura y son parte de la Escritura inspirada por Dios. El que siembra escasamente también segará escasamente. Aquí de lo que habla es de la dadivosidad de la persona. Ese es el punto. Y la actitud de la persona. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Right? Cada uno, versículo 7, de dadivosidad, nuevamente, como propuso en su corazón. ¿Right? Now, todo lo que estamos viendo, pues, ¿sabe? Pues debe llevarnos a nosotros a reconocer que todo lo que nosotros tenemos es de ¿quién? De Dios. ¿Sabe? ¿No? Y la razón por la cual yo voy a ofrendar o voy a diezmar es porque yo anhelo, nuevamente, no que el pastor tenga una casa de 25 cuartos o que tenga corbata de $1,200, sino yo anhelo que el reino de Dios sea esparcido. Amén. Amén. Yo anhelo, como vamos a ver en este momento, que la iglesia esté envuelta en una cosa que se llama justicia social. ¿Right? Que la iglesia esté envuelta en ayudar al menesteroso. Amén. Sí, porque eso es responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad del Departamento de Servicios Sociales y tampoco es responsabilidad del gobierno. Bíblicamente hablando, era responsabilidad de la iglesia. Amén. Amén. Ok. So, aquí lo que se nos dice entonces es que cada uno de ellos, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a quién? Al dador alegre. Dador, la persona dadivosa, que lo hace con alegría. ¿Right? Aquí vale la pena detenernos para ver cómo es que nosotros lo hacemos. ¿No? How is that? ¿Cómo es? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando llega ese momento? Permítame recordarle algo que hemos hablado hace muchísimo tiempo y nuevamente, para los que nos están visitando, esta pareja que nos visitan esta noche, esto no es San Edwin, ¿ok? Mi esposa se llama Rosa y tampoco es Santa Rosa. Aquí nosotros no somos gigantes espirituales, simplemente somos parte de la iglesia del Señor. Amén. Pero hace muchísimo tiempo que conocimos al Señor y las personas que nos ayudaron al comienzo nos dieron un buen fundamento, ¿sabes? Y nos ayudaron a crecer espiritualmente sobre un fundamento sólido. ¿Right? Y estas cosas nos fueron explicadas al principio y pues en el caso de mi esposa y yo, pues en lo primero que cuando lleguemos, mi esposa tiene un presupuesto. ¿Right? Le voy a preguntar, levante la mano si tiene un presupuesto, pero no se lo voy a preguntar. ¿Right? Si no lo tiene, debe tenerlo. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Right? Okay. Si alguien todavía no, pues yo quisiera, pues déjenmelo saber porque nosotros tenemos una herramienta que le podemos dar, unas hojitas que son simples, que usted puede utilizar. Pues mi esposa y yo tenemos un presupuesto, y como he dicho tantas veces, mi esposa es la que brega con las finanzas porque ella es más capaz que yo con ese asunto. Amén. Y yo consciente de eso, pues le cedo a ella
pues la responsabilidad, y ya brega con eso. Una cosa que yo sé es que lo primero que se toca cuando llegue el momento de bregar con eso son los diezmos y las ofrendas. That's the first thing. Y se hace con un corazón alegre. Amén. Amén. Eso es lo que es importante. ¿Por qué razón? Porque Dios ama el dador alegre. Porque basta con mirar en mi casa, basta con, para mí, ¿sabes? Yo vivo allá atrás. I live in the hood, right? ¿Sabes? ¿Ok? Yo vivo en el gueto, ¿sabes? Pero para mí es una mansión. Gloria a Dios. Amén. So, y para mí, ¿sabes? Yo entrar y ver, ¿sabes? Y no, esta es la casita que Dios me ha dado. Amén. ¿Sabes? ¿Y no? Esa es la nevera que Dios me ha dado. Amén. ¿Te acuerdas aquella nevera que hacía, mami? Que hacía hielo, que se nos dañó porque quisimos sacarle el hielo con un punzón y se le fue el gas y todo eso. Ay, papá. Right? Okay, so pues, a mí no se me ha olvidado. Amén. A mí no se me ha olvidado la estufa de queroseno. Right? A mí no se me ha olvidado bañarme en la pluma fuera, en el patio. Amén. No se me ha olvidado que fue cuando tenía 10 años que viví por primera vez en una casa que tenía un toilet. Antes de eso era una letrina. Son todas estas cosas, ¿sabes? Todo esto que está ahí al lado. Dios me lo ha dado. Amén. Gloria a Dios, ¿right? Que yo no merezco. So, Dios ama al dador alegre. Amén. Okay, como hemos dicho tantas veces, ¿sabes? Que no. La más saludable de todas las emociones humanas es el agradecimiento. Poco probable que haya un matrimonio donde las dos personas sean agradecidas y tengan problemas. Guerras y conflictos y todas esas cuestiones. En su inmensa mayoría, todos esos conflictos y todas esas cuestiones son el resultado de personas que no son agradecidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Praise the Lord. Okay. So, pero mira lo que dice entonces, dice, Dios ama, versículo 8 es interesante, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde, esas palabras son importantes, en vosotros toda gracia, subraya esa toda, porque hay como 4 todos o todas ahí envueltos, toda gracia, y nuevamente, gracia es favor inmerecido. Que abunde en todos vosotros toda clase de favor inmerecido. Amén. Amén. Que Dios me perdone es un favor inmerecido. Gracias. Ahora, ¿sabe? Que tenga una esposa que me ame y sea paciente conmigo es un favor inmerecido. Amén. Que tenga una mamá que después de todo el pecado que yo he sido, que aún me ame, es un favor inmerecido. Amén. Y por ahí podemos seguir. ¿Right? Amén. El hecho de que cada uno de nosotros tuvimos suficiente fuerza para subir esa escalera en el día de hoy es un favor inmerecido, porque hay un fracatán, y fracatán quiere decir fracatán, quiere decir un montón, quiere decir una infinidad de seres humanos que darían cualquier cosa por poder subir una escalera. Amén. Gracias. Va, que nosotros no vemos eso como un favor inmerecido. Muchos de nosotros lo vemos como algo que nos merecemos. Y cuando se nos daña algo, ¿verdad? ¿Sabes? Y no, ahí estamos todos conmocionados. ¿Por qué me pasa esta cuestión? No, en vez de estar agradecido por todos los años que pude subir la escalera. Amén. Entonces se da cuenta de la diferencia que hace ser una persona agradecida. So, dice aquí, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, o con el propósito de que, teniendo, ¿cuándo? Siempre. ¿Y siempre qué? Siempre. Siempre, teniendo siempre en todas las cosas, o en toda clase de necesidad, o en toda clase de circunstancias, lo que, Lo necesario. 50% lo necesario. Todo Todo lo necesario. Mire, pero mira lo que dice el último. Abundéis. ¿Para qué? Toda
buena obra. ¿Right? ¿Sabes? Más de lo que necesito para que abundéis para toda buena obra. ¿Ok? Así que dar en forma regular, ser dadivoso regularmente, hacerlo de forma disciplinada y de forma generosa. Forma generosa es más allá del diezmo, que para nosotros simplemente es un principio, un 10%, y ahí es donde comenzamos. Para nosotros, that's not the top. Hello? Para nosotros, that's the bottom. De ahí es donde comenzamos. Amén. Right? Yo sé que a mayor algún usted me está mirando y dice, porque tengo la conciencia mía limpia, no hay problema. Right? Como en la cuenta de ahorro mío lo que hay son $75, no hay problema. Right? Como lo que yo tengo un carrito ahí del 2002, no hay problema. El de Rosa es del 2001, no hay problema. Right? La casita que todavía vivimos es in the hood, no hay problema. El arito que tengo costó ¿cuánto? $75 y yo estoy high roller con $75. So, otra vez, dar en forma regular, disciplinada y generosa, que es más allá del diezmo, a la luz de las promesas de Dios, es algo que hace mucho sentido. Amén. Otra vez, a la luz de la generosidad de Dios. In light of, a la luz de la mentalidad, de la perspectiva humana, de la perspectiva egoísta, avariciosa, codiciosa de esta cultura, es una estupidez. Amén. Pero a la luz de las promesas de Dios, la generosidad de Dios, es algo que hace muchísimo sentido. ¿Okay? Ahora, aclaración para mantener cuentas claras, conserven amistades. La palabra de Dios nunca nos da una promesa de que nos va a hacer ricos. Amén. It's nowhere. Está en la boca y en los argumentos de la gente de la televisión que se quieren lucrar. En esa mente, sí, ¿ok? Más bien, ¿qué es lo que la palabra nos da? No nos da una promesa de que nos vamos a hacer ricos, nos da una garantía de abundancia para toda buena obra. That's the point. Eso es lo que está diciendo. Es una garantía de abundancia, pero no es para mi comodidad. No es abundancia para que yo aumente mi estándar de vida. No es abundancia para que yo encuentre formas distintas de gastar esa abundancia que Dios me da. Sino, esa es una garantía de abundancia para toda buena obra y es una garantía de total suficiencia para nosotros. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a proveer. Amén. Definitivamente. ¿Ok? So, la otra cosa, que es el último punto en esto, se me fue. Sí. Porque al hacerlo purifica y fortalece nuestra fe en Dios. Right? Porque diezmamos, vamos más allá de eso, porque al hacerlo purifica y fortalece nuestra fe en Dios. La enseñanza detrás de esto es que, en mi opinión, es una percepción mía, ¿no? Quizás de muchos de ustedes, es que hay una correlación absoluta entre fe en las promesas de Dios y nuestra paz mental. Fe en las promesas de Dios. ¿Qué es una correlación? ¿Alguien me dice? ¿Una correlación? ¿Qué es eso? Ay, visita aquí, por favor. No, una correlación. ¿Comandante? Complementan. Una correlación. Correlación. Tiene que ver una cosa con otra. Que se relaciona una con la Dale, otra. Mayra va bien. O sea, ¿cómo? Se relaciona una cosa con la otra. Exactamente, se relaciona una correlación, hay una similitud, hay una, ¿por qué? Correlation. That's in English. Oh, vaya. I think people. I'm sorry, but the what? A correlation. Eso mismo que dice ella. Bueno, yo lo puedo decir mal pronunciado. All right. Hay una asonancia, ¿sabes? Hay una afinidad, ¿sabes? Entre Consonancia.
Ay, María, qué chévere eso no es. Exactamente. Convergen. ¡Ay, padre! Eso no fue tuyo, eso fue de la Diora que estaba en la Biblia. Lo siento, pero eso está muy por allá arriba, ¿sabes? Ese punto como tu coche, como la suena tuya, está muy colorada esa. Esa no me la sorpresa es mía, oye. Convergencia. Ay, padre. That was good, that was good. Convergen, se encuentran ahí. En un momento dado, se encuentran, right? Okay. Entonces, el argumento es que me parece que hay una correlación absoluta entre estas dos cosas que convergen, right? Primero, fe en las promesas de Dios y paz mental. Fe en las promesas de Dios, ahí se juntan. Fe en las promesas de Dios y paz mental al desprendernos, mejor dicho, de cosas que pensamos que necesitamos cuando en realidad no las necesitamos. Otra vez, hay una correlación absoluta entre fe en la promesa de Dios. Fe en el hecho de que Dios ha dicho, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Fe que Dios me ha dicho, hey, brother, estar tranquilo, ya te estar deseando vivir en otro lugar o tener aquella situación, sea agradecido que tienes un techo. Right? Hey. No, pues fue que se me metieron a robar allí, pues dale gracias a Dios que no fuiste tú el que se metió a robar. Amén. No, que me llevaron el VCR, que me llevaron el televisor, dale gracias a Dios que fue eso, que no te llevaron la vida. Amén. So, hay una correlación entre fe, confianza, seguridad, hay tranquilidad en las promesas de Dios. Amén. Y paz mental en nosotros, porque este es el problema que nosotros tenemos, que al momento de desprendernos de cosas que nosotros pensamos que necesitamos, ahí se nos fue la paz. Ahí, ¿y ahora qué va a pasar? Esa era la batalla mía por unos cuantos años. No muchos, pero unos cuantos años. Sumaba 2 más 2 son 4. 200 más 200 son 400. Y hay que pagar 600. Yo me desprendo de estos 40, pues entonces son 360. ¿Sabes? What is the problem? ¿No sabe contar? ¿Vale? ¿Sabes? Pues, de hacer eso, no confiar en las promesas de Dios, ¿sabes? O desprenderme de eso que yo juraba que yo necesitaba, pues me robaba mi paz mental. ¿Right? Y al robarme mi paz mental, me robaba mi paz relacional. Mira para acá todo el mundo. Aquí es otra cosa. En una casa donde uno está en un lugar y otro está en otro lugar, ahí eso es una receta para grandes problemas. ¿Right? ¿Qué lugar? Cuando uno ve las cosas desde una perspectiva de fe en las promesas de Dios, confianza en las promesas de Dios, deseoso de obedecer la promesa de Dios, y otro que reclama a sí mismo ser cristiano, estoy hablando de personas que viven con personas que no son cristianos, no reclaman ser cristianos. ¿Right? El problema se recrudece. Sí, cuando tú vives como una persona que no es cristiana y tú quieres obedecer los principios de Dios en cuanto a este asunto, vas a tener fricciones. Pero te digo yo que los problemas se recrudecen y son más nocivos, hacen más daño, corroen más cuando se trata de dos personas que reclaman ser seguidores de Jesucristo, pero que no están en la misma página. Amén. ¿Amén? Amén. Sí, no, se complica la cosa ahí, ¿sabes? Y la relación se daña. ¿Right? Y se explota por asuntos que pues sin darse cuenta, ¿sabes? El detonante no es el argumento que Carmen y Luis tuvieron acerca de la visita que iba a venir del familiar o lo que sea, no es eso, ¿sabes? Eso fue quizás lo que provocó ese argumento, pero lo que surge, lo que provoca es que esa visita se haya convertido en el escándalo que se convirtió, es que la relación en ellos se ha estado
Corriendo. Gracias, hermana. Corroyendo. Estoy bien puertorriqueño hoy. Más que nunca. ¿Sabes? Corroyendo. Se está estado corroyendo, entre otras cosas, por las cuestiones que estamos hablando en este momento. So, I don't know if you can see it or not, pero punto nuevamente, hay una correlación bien marcada entre confianza, fe en las promesas de Dios y paz mental. Al momento de desprenderse de algo que usted y yo pensamos que necesitamos, cuando en realidad no lo necesitamos. Amén. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque Dios me ha dicho, ¿sabe? Que Él no me va a dejar y no me va a abandonar, ¿sabe? Porque Dios me ha dicho que mi estilo de vida, vea ese pasaje que tiene ahí, Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. En otras palabras, que vuestra costumbre sea un estilo de vida. Tener un estilo de vida que no sea avaricioso y codicioso. Right? Okay. Y no solamente eso, sino me ha dicho, contento con lo que tenéis ahora. Este es un pasaje bíblico clave. Ese es un pasaje bíblico que todo matrimonio, que Luis y Carmen deben saber de memoria. Es un pasaje que debe estar escrito en algún lugar, quizás taipéalo, ponlo ahí en la nevera de tu casa, donde todo el mundo lo vea, donde los nenes, las nenas lo vean. Desde chiquito, pónselo en inglés y en español. ¿Sabes? Que desde chiquito lo vayan leyendo, vayan extendiendo, ¿sabes? Que tengan un estilo de vida que no sea avaricioso, ¿right? Porque todo el mundo en la escuela tenga esto nuevo. ¿Hello? Amén. ¿Right? Ahí es donde hemos fallado, ¿sabes? Porque no hemos tenido un argumento bíblico, no solamente eso, sino porque nuestra vida no ha reflejado eso. ¿Right? Y como me decía mi mamá, ¿sabes? Uno no puede predicar la moral en calzoncillo. ¿Cómo le voy a decir a mis hijos que no sean avariciosos y codiciosos cuando yo lo soy? ¿Con qué moral le voy a decir? Pero tú no tienes que tener porque hayan salido unos Air Jordan nuevos y porque todo el mundo los tenga y porque ahora en la moda sea tal cosa y pues tal. You don't have to have that. Usted no le puede decir eso, pues porque su estilo de vida refleja lo contrario. Amén. Amén. ¿Sabes? Y en la medida que nuestros hijos van creciendo, pues entonces se nos hace más complicado porque ya ellos quizás no lo comunican verbalmente, pero con los gestos y el abrir y cerrar de ojos, ¿sabes? Me encanta, dice, pero mira que pantalones, ¿quién habla? ¿Sabes? Quizás no se atreven porque saben que por ahí viene el cantazo o el maltrato. Hello. Da gracia, pero no es gracioso. Amén. So, lo que nos dice aquí nuevamente es que cuando nosotros, nuevamente, somos personas dadivosas, y la expresión de esa dadivosidad, ¿all right? ¿Dadi qué? Dadivosidad. ¿Está bien? ¿Está bien? Ay, español también. Oye, voy a reír, esta me hace reír, porque esta es española, esta es serio. Dadivosidad. Ándale. El resultado de eso, nuevamente, es que vamos a tener paz mental, ¿vale? ¿Sabes? Esa expresión de nuestra diversidad es cuando nosotros, pues, simplemente, por un principio bíblico, vemos que a Dios le agrada. En el Antiguo Testamento, vemos que Dios se gozaba cuando las personas le traían diezmo, ¿vale? ¿Sabes? ¿No? Que mínimo 10%. Pues, yo honro ese principio, pero yo voy más allá de eso, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Entonces, hacer eso purifica y fortalece mi fe en Dios. Mi fe en Dios, sobre todo, mi fe en las promesas de Dios. Amén. Amén. Right? No estoy dando, otra vez, Dios ama el dador alegre. Right? Dios ama a la persona que lo que hace, lo hace con la intención correcta. Amén. Amén. Right? Ahí es donde está el problema, familia, con las enseñanzas que tanto hacemos referencia en esta iglesia, que son incorrectas, ¿sabes? Ahí es donde reside lo feo de eso. Y usted va a ver que Dios le va a dar a usted. Para recibir. ¿Verdad? No. Ya eso en sí mismo, ¿sabes? No hay que argumentar nada bíblicamente. Ya
eso suena feo, ya eso da mal sabor. Amén. 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 So, punto nuevamente es que cuando nosotros decidimos honrar a Dios siendo dadivosos, imitando el principio del Antiguo Testamento, ya que Dios es el dueño de todas las cosas, el hacerlo me ayuda a gobernar estos gastos que van aumentando constantemente. Me ayuda a poder ponerle freno a la avaricia y a la codicia que tengo metida entre cuerpo y carne, que estoy bombardeado por ellas constantemente. Pues hacer todas estas cosas lo que hace es que purifica y fortalece mi fe en Dios, mi fe en las promesas de Dios. Right? Entonces, eso lo que provoca a su vez es que yo tenga paz mental. Right? Al desprenderme de cosas que yo pienso que yo necesito, cuando en realidad no necesito. ¿Okay? Una persona me fue a mi casa hoy y nos arregló algo. Bueno, me quiero cobrar porque usted es el pastor y aquí tú no vas a tocar nada porque el obrero es digno de su salario. Amén. Bueno, me dijo una cantidad y nosotros le dimos 2 veces y medio de lo que me había pedido. Te dice que usted es humilde, pero mire que mucho se las echa. No, yo sé cómo está pensando, vos te estás pensando, pero yo se lo tiro ahí rapidito, ¿sabes? No, la idea es esta, ¿sabes? La idea es que, pues, la cantidad que le dimos por encima de lo que Él nos pidió, humanamente hablando, nosotros la necesitamos. No es que no la necesitemos, la necesitamos. Humanamente hablando. Right? Okay. So, pero como nosotros confiamos en las promesas de Dios, amén, ¿sabes? Pues yo no tengo, mi paz está ahí completamente, ¿sabes? No tengo problema, ¿no? Pues porque yo sé que Dios lo que me ha dicho, ¿sabes? Es una persona humilde, una persona que se fajó, una persona que es honrada, una persona que está queriendo echar para adelante, ¿verdad? ¿Sabes? Y además que le está sirviendo a Dios. Pues entonces, pues, ¿qué debo estar preocupándome yo de que si voy a necesitar esto para esto, aquello, otro? Yo lo que me preocupo y mi mente está enfocada en que Dios ha sido fiel y es fiel. Amén. ¿Sabes? Y que Él me ha dicho, yo nunca te voy a desamparar y nunca te voy a dejar. ¿Ay? Mi esperanza, a ver, es que ese poquito de dinero adicional que se ganó sea algo que fortalezca su fe en el Señor. Amén. Amén. Y yo no me preocupo por acá, por José, por mí, porque Dios ha sido fiel y siempre es fiel. Y me ha prometido de que nunca me va a dejar ni me va a dejar. No te desampararé ni te dejaré, es garantía de abundancia y de total suficiencia. ¿Ok? Así que cada vez que empecemos a dudar que podemos vivir con el 90% de nuestro ingreso, eso es para todos los que están aquí que no diezman. Cada vez que usted empiece a dudar que no puede vivir con el 90% de sus ingresos, permita que las promesas de Dios fortalezcan su fe. Okay. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 13, versículo 5, mi Dios pues suplirá ciertas cosas que os hacen falta. Todas. Todo lo que os falta. Y está hablando de necesidades. Comida, vestimenta, un techo para vivir en esta cultura, un vehículo para transportarte, medicina, lo que sea. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme, de acuerdo
a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. En la posición que nosotros tenemos delante de Dios en Cristo Jesús. ¿Right? Y la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús delante de Dios, mira para acá, lo mejor de todo. Con eso ya comenzamos clarificando, ¿verdad? ¿Es tu esposo? Sí, ¿Cómo se llama? Humberto. Humberto, ¿verdad? Antes que Humberto llegara, clarificamos, ¿verdad? ¿Sabes? Que estamos aquí porque hubo un momento dado en que Dios atrajo nuestros corazones hacia Cristo, le reconocimos como el Salvador de nuestras almas, el Señor de nuestras vidas, y este proceso comenzó donde las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Ahora amo de una forma distinta, ahora respondo a los que me hacen daño de una forma distinta, ahora respondo al maltrato de una forma distinta, a las presiones de una forma distinta, ahora administro las cosas materiales de una forma distinta, ahora busco placer en cosas distintas. ¿Right? Okay. So, ahí fue que comenzamos, ¿se acuerdan? ¿Right? Comenzamos ahí. Entonces, empezamos a hablar acerca de este asunto nuevamente porque de la forma en que antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, antes de que Él salvara nuestras almas, antes de que se convirtiera en el Señor de nuestras vidas, nosotros bregábamos con la prosperidad, con las cosas materiales, con el dinero, de una forma en particular. ¿Right? Pero ahora somos nuevas criaturas y ahora Dios espera que nosotros breguemos con ellas de una forma distinta. De la misma forma que Dios espera que yo ame de una forma distinta. Amén. De la misma forma que Dios espera que yo bregue con el que me hace daño, el que me hace mal, pues ahora Dios me dice, no te desquites, yo me encargo, tú haz bien a esa persona. Porque ahora es una cosa distinta, ahora piensa distinto, ahora eres una nueva criatura. Está siendo transformado de adentro hacia afuera, tu mente está siendo renovada para pensar de una forma distinta y por lo consiguiente sentir de una forma distinta y por ende actuar de una forma distinta. Amén. ¿Right? Pero todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Son el resultado de que ahora nosotros somos parte de ese segmento de la humanidad que está en Cristo Jesús. Amén. Y a nosotros estar en Cristo Jesús, eso nos coloca en una posición distinta a la que teníamos previamente antes de estar en Cristo Jesús con relación al Dios creador del universo, que es el dueño de todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, pues eso lo dirá usted, usted lo dice, porque usted cree en lo que dice la Biblia. Tienes absolutamente toda la razón. That's what I believe. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que Dios es el creador de todas las cosas. Yo creo que esto no surgió porque algo explotó, ¿sabes? Y del caos se hizo el orden. En mi mente inquisidora no hay espacio para eso. Amén. Hay un creador, hay una mano creadora. Amén. Ese creador se reveló a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y los que han creído en Él ahora son parte de la familia de Dios. Ahora ese creador, ese dueño de todas las cosas, es mi papá. Amén. ¿Ay? Por eso ahorita le mandé el texto que le dije, nos vemos ahorita en casa de papá. No es una deidad lejana, por allá, distante, no, ese es mi papá. Dice la Escritura, Cristo hablando, ¿sabes? No. Si ustedes, siendo padres humanos, bastante malitos que estamos todos nosotros, si vuestro hijo le pide un pedazo de pan, ustedes le van a dar una piedra. Y si le pide un pedazo de pescado, le van a dar una serpiente. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a todos aquellos que se las pidan. Por consiguiente, la conclusión lógica de Jesucristo a los que estaban allí y a nosotros en la noche de hoy es la misma de siempre. Por lo tanto, no seas cabezón, no seas cabezona, no seas duro de corazón, no seas duro de servir, ya te estás engañando a ti mismo, pensando que eres y no eres, teniendo un concepto inflado de ti mismo. Por lo tanto, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
esta novia del Señor. Amén. Qué bueno. Alright, pues entonces pues vamos a orar y vamos para nuestras casas, tratar de poner en práctica las cosas que Dios está enseñándonos, poniendo en nuestro corazón. Y eso último, no estamos cabeciduros, seamos duros de servicio y rehusemos tener conceptos altos de nosotros mismos, seamos humildes, reconozcamos nuestra bancarrota espiritual, lo mal que estamos, lo mucho que necesitamos de Dios. Amén. Es la mejor posición que podemos estar. Y estar en esa posición siempre van a poder contar con el favor de Dios en la vida de ellos. Amén. Alright, si que oramos, si alguien va a ofrendar, pues usted sabe lo que tiene que hacer. Si alguien quiere hablar conmigo, pues va a tener que dejármelo saber para yo llamarle, porque tengo que llevar a Doña Adela a su casa, ¿verdad? Cuidado, que ella envuelve a todo el mundo. Ten cuidado. Me estoy corando por la tía. She's doing good. Yo soy bien bueno, ¿verdad? Es una cosa extraordinaria, pero como todo, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Nunca en la vida de nadie todo está bien. Y nunca todo está mal. En el mismo momento que están pasando cosas buenas, mami ha venido, ha encajado, salud está bien, cosas han ido bien, pero también hay cosas que están complicadas, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Pues eso pasa en la vida de todos nosotros. Así que oremos siempre en agradecimiento a Dios por el montón de cosas buenas que hay y expresemos nuestra gratitud y al mismo tiempo pues oremos, ¿no? Por los desafíos que hay, ¿ok? Son oportunidades para ver cómo Dios pues trabaja. Y otra vez, ¿sabes? Como Dios es bueno, como Dios es fiel, y como Dios tiene una confianza, y como Dios ha dicho no te voy a dejar, no te voy a abandonar, pues entonces cuando nos encontramos con una puerta que está aparentemente cerrada, no nos cortamos la pena, no nos deprimimos, nada de esas cosas. Amén. Simplemente eso es lo que nos mueve, que tal, Señor, tú has sido fiel en el pasado, gracias por tu ayuda en el pasado, y ahora en lo que espero, dame fortaleza, que tenga una actitud buena, que no me ponga grumpy, que no empiece a cogerme pena, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Simplemente ayúdame a esperar el tiempo que se haya que esperar y aprender lo que tú quieras decir. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Alright, yo estoy bien contento, no sé por qué. Gloria a Dios. Quizás fue porque Machi. ¿Cómo? Machi. Y Humberto. ¿Está right? Humberto. Oye, pero estos son Humberto. Es un nombre común allá. Mi mejor amigo se llama Humberto. Y el papá de él era uno de mis héroes. Humberto Picama. Alright. Vamos a orar entonces. ¿Okay? Vale, muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Por tu palabra. Gracias, Señor, por la paciencia que tú tienes con nosotros. Y gracias por tus promesas. Gracias. Es tremendo saberte. Pues. Primero, tú fuiste el que comenzaste la obra en nosotros. Sí, Señor. Fuimos nosotros que te buscamos a ti. Tú nos buscaste a nosotros. Amén. Fuiste tú el que atrajo nuestros corazones hacia Cristo, Señor. Tu promesa es que en la misma forma en que tú comenzaste esto en la vida de nosotros, tú la estás perfeccionando. Tú nos estás santificando aún en el día de hoy. Sí, Señor. Gracias. Nosotros pues confesamos con nuestros labios el privilegio enorme que tenemos de tener un Dios tan paciente como tú. Sí, Señor. Gracias. Tan misericordioso, Señor. También te rogamos, Señor, como tú eres todopoderoso, pues Señor, por favor, métete adentro de nosotros y haz todo lo que tengas que hacer y saca lo que tengas que sacar y cambia lo que tengas que cambiar y trae lo que tengas que traer, Señor. Pero que cada día que pase, Señor, pues nuestras vidas reflejen mejor a Jesucristo. Sí, Que Señor. Jesucristo se vea mejor en nuestras vidas, que nuestros Sí. hijos cada día que pase puedan tener una idea mejor de Jesucristo, verlo reflejado en la vida de nosotros, Señor. Cuídanos de no convertirnos en gente religiosa. Protégenos de tener ego inflados, conceptos altos de nosotros mismos. Sí, Señor. Que seamos frágiles, vulnerables, transparentes, Señor. Confiemos más y más en ti, Señor. Amén. Echamos todas nuestras cargas. Aquí hay cargas, Señor. Aquí hay necesidad.
aquí hay issues, aquí hay temores, aquí hay enfermedades, aquí hay toda clase de cosas, Señor. Tu palabra dice que tú quieres que nosotros echemos todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad sobre ti, porque eso es tu trabajo. Tú eres, Señor, el que se va a encargar, Señor, de suplir todo lo que nosotros necesitemos conforme a tu riqueza de gloria. Y tú eres fiel y tú no cambias, y tú me prometes lo cumples. Gracias, Señor. Gracias por esta pareja que vino aquí esta noche, Gracias, Señor, Señor. de que los que hayan escuchado, Señor, si hay algo que los turbe o no sé, tú acláraselo, Señor. Sí, Señor. Tú eres bueno haciendo eso, Señor. Sí, Señor. Así que gracias nuevamente por esta oportunidad, privilegio que nos volviste a dar en esta noche, Señor. Que en medio de la semana, en medio de tanto ajoro, en medio de tanto estrés, en medio de tanta cosa mundana, Señor, tú, Señor, nos trajiste hasta este humilde lugar, este humilde salón, Señor, a alabarte a ti, Gracias, Señor, Señor. a adorarte a ti, Gracias, Señor. a través de nuestra determinación de dejar que tú nos enseñes. Sí, Señor. Gracias. Así que gracias. Y aquí va a ofrendar, que lo hagas con un corazón alegre. Tenemos dudas en cuanto a todos estos asuntos, acláralas, Señor. Sí, Señor. Que lo que demos, Señor, lo demos con un corazón alegre, Señor. Como tu palabra lo dice. Que seamos dadivosos. No con la iglesia solamente, sino con todas las personas que están en nuestro alrededor. Que aprovechemos toda oportunidad para reflejar que nuestro Dios es un Dios dadivoso, Señor. Sí, Así Señor. que te bendecimos. Hablamos bien de ti, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. God is good. All the time. All the time. God is good. Sí.